Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos por estar conectados en línea en este momento. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que es sobre la alta disponibilidad y escalabilidad en Analysis Services. Nos vamos a enfocar específicamente en soluciones de arquitectura. En soluciones de arquitectura, ¿a qué se refiere? Vamos a ver algunos diferentes tipos de diseños que ustedes pueden utilizar para dar alta disponibilidad y además para dar escalabilidad en Analysis Services. Primero vamos a tener que pasar por una parte que sería determinar la carga de trabajo que va a estar soportando mi Analysis Services. ¿Y por qué es que nosotros tenemos que analizar eso? Dependiendo de la cantidad de usuarios o consultas que se ejecutan contra un servidor de Analysis Services, ahí es cuando nosotros vamos a tener que determinar si necesitamos un servidor, dos servidores, cuatro servidores. Y además recordemos que mucha de la información que se consulta por Analysis Services va a ser desde Excel o también va a ser desde Reporting Services, en donde vamos a tener reportes estáticos conectados directamente a cubos. Eso es algo que es bastante común encontrarlos dentro de nuestros ambientes de producción. Para eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que determinar? Tenemos que determinar pruebas de carga. Las pruebas de carga, ¿qué es lo que vamos a estar verificando? Vamos a estar verificando qué tanto puede soportar nuestra solución. En este slide estamos viendo una solución de inteligencia de negocios típica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos específicamente algo bastante sencillo que sería, tenemos un cliente. El cliente va a estar conectado hacia mi cubo de Analysis Services. Él va a estar haciendo diferentes consultas. Esas consultas van a ser directamente haciendo tablas pivotes contra el cubo, o también van a poder estar haciendo, por ejemplo acá, van a estar haciendo desde el cliente, va a estar haciendo consultas directamente hacia el cubo. Entonces aquí, si tenemos pocos clientes, no vamos a tener ningún problema, pero conforme crece la cantidad de clientes, vamos a ver que vamos a necesitar crecer este cubo. También podríamos tener la solución de BI típica, donde igual tenemos Excel, tenemos el Data Warehouse, y con Power Pivot podemos hacer consultas contra ese Data Warehouse y estar haciendo análisis. Ahí también tenemos que tomar en cuenta lo que sería aspectos de rendimiento. Podríamos pasar de tener un solo único servidor de cubos a tener varios servidores de cubos, tal y como lo vamos a ver. Pero primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de poder nosotros determinar si necesitamos una arquitectura de un servidor, de dos servidores, de tres servidores, de cuatro servidores o hasta de 10 servidores para atender todas nuestro Data Warehouse, todos nuestros cubos tabulares, todos nuestros cubos multidimensionales, vamos a tener que hacer pruebas de carga. Para hacer las pruebas de carga, vamos a tener que primero establecer un objetivo de rendimiento. Por ejemplo, podríamos decir que nos dice el negocio: el objetivo es que cualquier consulta hacia el cubo se logre en menos de 30 segundos. Que estamos hablando de 30 segundos ya es bastante alto. Podríamos decir que un usuario quiere consultar cualquier tipo de información, hacer cualquier tipo de cálculo o varianza o agregaciones que sean en un tiempo de respuesta que esté dentro de los segundos, que podría ser dentro de 3 segundos. Entonces, para poder determinar si nuestro ambiente soporta esa carga, vamos a tener que primero establecer el objetivo, preparar las pruebas de carga, analizar las pruebas de carga. Si nosotros nos dicen, ok, nosotros queremos un tiempo de respuesta por debajo de los 3 segundos con una cantidad de 100 usuarios conectados de forma concurrente hacia mi cubo, entonces eso es lo que vamos a simular. ¿Cómo lo podemos simular? Lo vamos a ver dentro de poco, porque ya tanto Microsoft nos brinda diferentes herramientas para poder hacer análisis de carga dentro de nuestros servidores. Recuerden, tenemos que distinguir entre lo que serían el total de usuarios de los usuarios concurrentes. A nosotros nos interesa poder hacer la escalabilidad para los usuarios concurrentes, la cantidad de usuarios que van a estar conectados directamente haciendo consultas
hacia nuestro servidor de análisis services. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir? Nosotros podemos decir, tenemos estadísticas, tenemos que determinar cuáles son las estadísticas del uso. Por ejemplo, podremos decir, los informes que se consultan a cubos o las personas que están haciendo consultas desde Excel, usualmente hacen la mayoría de las consultas de 9 a 10 am, se hacen en promedio de 200 informes ejecutados por 20 usuarios distintos, y con eso podemos sacar un promedio de 0,05 reportes por segundo. Eso sería bastante rápido. También podríamos determinar cargas futuras. En este caso nos dicen que vamos a pasar de 20 usuarios a 500 usuarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar diciendo? Vamos a tener el doble. Aquí es una multiplicación, una división muy directa, en donde nos puede decir que nosotros vamos a poder llegar a tener una solicitud de 2,5 informes por segundo o consultas por segundo que van a tener que siendo atendidas por nuestra arquitectura. Vean que estos son números bastante importantes que nosotros tenemos que tener. Si nosotros no tenemos esta información sobre el desempeño que es requerido por nuestros cubos, no vamos a poder diseñar una arquitectura escalable, una arquitectura que me cumpla con estos requerimientos. Entonces, igual, tenemos que tener ese objetivo en común desde los usuarios con lo que sería TI. Entonces, si nosotros tenemos informes de Reporting Services que están conectados hacia todo lo que serían los cubos, recordemos que tenemos que hacer pruebas de rendimiento de esos reportes. ¿Cómo vamos a poder hacer esas pruebas de rendimiento? Esas pruebas de rendimiento las vamos a hacer con Visual Studio. ¿Por qué lo vamos a hacer con Visual Studio? Porque Visual Studio nos da una serie de herramientas que serían los Web Test Load Tools, que nos permiten poder simular usuarios ejecutando reportes, y hacemos que esos reportes realicen consultas contra los cubos. Entonces vamos a poder de forma indirecta, estamos probando la capacidad de los cubos de poder responder hacia las consultas MDX de los reportes. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer precisamente con las pruebas de carga. En este caso les voy a mostrar acá. Esta es una pantalla donde yo puedo determinar específicamente la prueba de carga hacia todo lo que sería el Reporting Services, que igual vean que se está conectando a diferentes reportes que consultan ciertas vistas de los cubos. En este caso vamos a tener algunos reportes que nos dice del Data Warehouse, vamos a consultar las ventas de la compañía, vamos a consultar el resumen de las ventas por empleado, las tendencias de las ventas, un informe que me muestra detalles sobre todo lo que serían las ventas por territorio. Entonces, vean que yo puedo establecer diferentes tipos de reportes que quiero que se ejecuten, y además le puedo indicar cuál va a ser el porcentaje. En este caso, quiero que de todas las consultas que se ejecutan va a ser el 20% en cada una de ellas. Igual puedo hacer mezclas con lo que serían los exploradores. Puedo simular que lo ejecuta todo con Internet Explorer o no. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener esto? Una vez que nosotros hemos establecido y tenemos los text mixes, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una serie de contadores. Esos contadores son los que vamos a estar viendo. Dentro de esos contadores, lo más importante son los de SQL Server. Dentro de SQL Server, específicamente los de Analysis Services, vamos a estar consultando precisamente cuánto tiempo tardan las consultas de MDX en ser respondidas. Y además vamos a poder determinar mediante los contadores si las consultas que nosotros tenemos ya están preagregadas. Recuerden que una de las puntos vitales que nosotros tenemos en Análisis Services es que los cubos ya tienen las agregaciones, y cuando estamos ejecutando la creación del cubo o procesando el cubo, podemos decirle la cantidad de agregaciones o el nivel de agregaciones que nosotros queremos precalcular.
Cuando las agregaciones están precalculadas, las consultas son respondidas de forma muy rápida. Sin embargo, nosotros podemos ver mediante los contadores y detectar si hay consultas de MDX disparadas por los reportes que en este caso no están precalculadas, entonces se tienen que ir hacia el Data Warehouse para ser calculadas en línea. Ahí es donde determinamos un problema de rendimiento y que nosotros vamos a tener que determinar cómo podemos optimizar eso. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? Aumentar la cantidad, detectar cuáles son las agregaciones que están haciendo faltas y agregarlas dentro del cálculo del cubo. Una vez que nosotros tenemos este tipo de opciones, nosotros podemos determinar diferentes curvas de rendimiento, como lo que sería la cantidad de usuarios que se están generando. Podríamos decir cuál va a ser el rendimiento que tiene cada uno de los informes dependiendo de la cantidad de los usuarios. Y igual nosotros podemos ejecutar hasta 250 usuarios virtuales con Visual Studio. Si nosotros queremos ya simular más cargas hacia nuestro servidor de Analysis Services, podemos utilizar ya las soluciones de Team Foundation Server, donde nos podemos ejecutar todo lo que serían test distribuidos, en donde cada test distribuido puede tener hasta 1000 usuarios. Entonces podríamos simular más de 1000 usuarios, podríamos simular 3000, 5000 usuarios, todos haciendo consultas contra nuestro servidor de Analysis Services para determinar esos contadores tan vitales y determinar específicamente si está dando dentro de los límites de resolución de consultas, que sería, en este caso, como habíamos establecido, de 3 segundos. Acá es cuando ya empezamos a ver un poco ya más de cuellos de botella. Tenemos que empezar a ver dónde vamos a tener los cuellos de botella de nuestros servidores. Y típicamente ustedes lo van a encontrar, los contadores, va a ser CPU, es memoria, es disco, es la red. ¿Cuál es el cuello de botella que nosotros vamos a determinar dentro de nuestro servidor de Analysis Services? Cuando nosotros descubrimos ese cuello de botella, ya podemos determinar, por ejemplo, nos está haciendo falta memoria. Los discos, recuerden que Analysis Services depende tremendamente de la información que está en disco, de todas las agregaciones que ya están precalculadas, están en disco, y además el Data Warehouse está en disco. Entonces eso es importante porque nosotros vamos a tener que determinar, incluso cuando se está procesando el cubo, que es otra de las pruebas que se puede hacer, podemos determinar cuál es el cuello de botella. Podríamos decir, son las lecturas a disco. En ese momento tenemos que tomar una decisión de específicamente con los discos. Eso es algo importante. Hay que determinar el tipo de tecnología que mejor se adapta a nuestro escenario. En este momento, cuando uno tiene problemas en los Data Warehouse, específicamente a la hora de estar procesando las consultas SQL Server, podemos realizar diferentes optimizaciones, como lo que serían los índices columnares, como lo que serían las particiones, pero también es importante detallar que la tecnología del disco duro influye mucho. Entonces podríamos llegar a la necesidad de tener las particiones más recientes de nuestro cubo con discos que estén en estado sólido, en solid state, para aumentar el rendimiento. Ya sea solid state internos normales, solid state de los iguales que se ponen dentro de las vías del servidor, dentro de los buses, o podrían optar por discos duros de solid states, como lo que serían la solución de Fusion IO, para poder obtener mayor rendimiento a la hora de estar procesando toda la información. Al final, esto es lo que nosotros vamos a tener dentro del resultado. Va a ser específicamente la cantidad de contadores que nosotros vamos a estar haciendo y el tiempo de respuesta que se tiene dentro de cada uno de estos escenarios. Con esto vamos a poder determinar y estresar todo lo que serían los indicadores de nuestro servidor de SQL Server. ¿Cómo podemos hacer específicamente para hacer consultas de prueba de carga contra Analysis Services? Hay una herramienta bastante interesante. La que les acabo de mostrar era la de la opción de utilizar Reporting Services y Visual Studio para poder hacer una prueba de carga de forma indirecta sobre Analysis Services, pero también tenemos
esta, esta herramienta que es el Analysis Services Query Generator. El Analysis Services Query Generator lo que nos permite es poder hacer una serie de consultas directamente hacia nuestro servidor de Analysis Services y simular las cargas, simular los diferentes conjuntos de MDX que nosotros vamos a estar utilizando. Igual podemos utilizar todo lo que sería el Analysis Services Load Simulator, que es el Analysis Services Load Sim, donde nosotros podemos establecer específicamente utilizar un add-in para Visual Studio que me permite crear pruebas de carga para específicamente dentro de el Analysis Services. También tenemos otra herramienta bastante importante que es el Analysis Services Performance Workbench, que es uno de los que nos permite también hacer análisis de carga hacia nuestro servidor de Analysis Services. Recuerden, estamos siguiendo la metodología. Tenemos que primero determinar cuál es el tamaño del servidor de nuestro Analysis Services y si necesitamos un servidor o 2 servidores o 4 servidores para atender la cantidad de consultas que nosotros tenemos de nuestros clientes. Existe una serie de mejores prácticas para poder estar haciendo dentro de todo lo que sería determinar rendimiento. Primero, para determinar el rendimiento de Analysis Services, tenemos que recordar que cuando se mide el rendimiento tenemos que hacerlo y capturar con estas herramientas que serían los Query Generators y el Load Sim, obtener los logs de Analysis Services y con esos poder utilizarlos como insumo para poder hacer las pruebas de carga directamente. Hay un documento que se escribió hace muchos años, pero sigue siendo válido, que es el Analysis Services Performance Guide. Ese fue escrito en el 2008, así que les recomiendo que lo lean si ustedes quieren hacer arquitecturas que sean escalables y que tengan alto rendimiento dentro de Analysis Services. ¿Cuáles son las mejores prácticas de rendimiento? Yo sé que ya estamos por SQL Server 2014, ya a punto de salir, que tenemos las bases de datos tabulares, que tenemos todo lo que serían los nuevos cubos que tienen alto desempeño, pero siempre se van a encontrar con clientes que tienen una versión anterior de SQL Server. Se van a encontrar clientes que tengan todavía SQL Server 2000, clientes que tienen SQL Server 2005 o clientes que tienen SQL Server 2008. De hecho, dentro de las charlas que están programadas para este ciclo de conferencias está la charla de Jesús Gil, donde nos va a hablar sobre la migración y todo lo que implica migrar de versiones anteriores de SQL Server a nuevas versiones. ¿Por qué les menciono esto? Porque si ustedes se encuentran en determinado momento con un cubo que esté corriendo en Analysis Services 2005, lo primero que tienen que recomendar es actualicen el Analysis Services. ¿Por qué? Porque a partir de la versión 2008 se ha dado una serie de mejoras específicamente en todo lo que sería el procesamiento de los cubos, el procesamiento de todo lo que serían las dimensiones y las agregaciones. De hecho, las consultas, así de sencillo, pueden ejecutar de un 20 a un 60% más rápido en un Analysis Services de SQL Server 2012 que en un Analysis Services de SQL Server 2005, por toda la tecnología que se ha ido agregando directamente a través del tiempo. Entonces recuerden, si se encuentran con un Analysis Services muy viejo, que sería un 2005, entonces van a tener que recomendar inmediatamente la actualización para obtener rendimiento solo por cambio de versión, solo con cambio de versión, sin tener que haber hecho un cambio dentro de los cubos. Ahora que hemos hablado de todo lo que serían los rendimientos, vamos a hablar un poco acerca de la infraestructura. Ahora sí, a la arquitectura que está detrás de un Analysis Services. Primero van a tener que leer específicamente requisitos de memoria, requisitos de discos para los Analysis Services. Ahora es típico poder encontrarse servidores con 32 o 64 procesadores, servidores con 128 GB de RAM, con 256 GB de RAM. De hecho, eso es
común ya poder solicitarlo para poder analizar y ejecutar cubos que precisamente sean tabulares. Entonces nosotros vamos a tener que empezar a pensar en grande cuando estamos trabajando de soluciones de verdad que van a atender a miles de usuarios dentro de nuestra organización. Tenemos que determinar algunos aspectos importantes, como lo que sería, tenemos que determinar que exista espacio en disco para los cubos. A pesar de que los discos y su precio ha bajado, dentro de los principales errores que se encuentran dentro de los servidores a la hora de estar procesando la información, más que todo en producción, se encuentra el espacio en disco. Entonces, es importante que ustedes puedan calcular, puedan determinar cuál es el espacio mínimo que van a requerir para poder almacenar los cubos. Recuerden también el espacio en disco para las agregaciones, la minería de datos, para el procesamiento de los objetos y además el espacio para el mantenimiento. En cuanto a la escalabilidad, ya empezamos a hablar un poquito ya más de la escalabilidad. Aquí tenemos que determinar diferentes opciones para la distribución de carga de el análisis services y además el proceso de escalabilidad que nosotros tenemos dentro del mismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Opciones para la distribución de la carga de trabajo de análisis services. Una de las opciones es, primero, utilice un servidor físico. Recuerden que ahora estamos hablando de escalabilidad. Ya ustedes se dieron cuenta que con un único servidor no están cumpliendo con los objetivos de rendimiento. Entonces van a tener que buscar opciones para poder escalar análisis services. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Primero, si los cubos son muy grandes, si ustedes tienen en un mismo servidor de análisis services ejecutando 14 o 20 cubos, con la información de rendimiento que ustedes obtuvieron anteriormente, que me puede decir, que me dice el 80% de las consultas o el 40% de las consultas se hace hacia 4 cubos y el restante porcentaje de consultas se hace hacia los otros 4 cubos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar cómo podemos distribuir las cargas y las vamos a distribuir en 2 servidores físicos o 2 servidores virtuales. Lo que nosotros necesitamos acá es recursos. Entonces, recuerden, una estrategia es analicen su servidor. Si su servidor está ejecutando más de un cubo, pueden determinar cuáles son los cubos más utilizados y separarlos. Separar la carga para que ya tengan cada uno de esas servidores de análisis services tengan los recursos suficientes para atender a los usuarios. Otra de las opciones que ustedes tienen básicas en la arquitectura, que se lo van a encontrar en las empresas que empiezan con pruebas piloto. Entonces, ¿cómo se menciona todo lo que serían las pruebas piloto? En una prueba piloto se inicia, se instala SQL Server, se crea un Data Warehouse y en ese mismo servidor se instala el análisis services. Ahí ya entramos con un problema de rendimiento. ¿Por qué? Porque estamos mezclando todo lo que sería las consultas de Transact SQL, del Data Warehouse, que son necesarias para estar procesando los cubos, con las consultas de MDX. Y si dentro de ese punto estamos importando los datos acá y estamos haciendo importación mediante Integration Services, nos afecta el desempeño de nuestro servidor de cubos. Entonces, ¿qué es lo que es la segunda recomendación genérica? Es separe. Entonces nosotros vamos a tener que tener separado un servidor para lo que sería el Data Warehouse o la base de datos de todo lo que sería el Analysis Services. Para algunos puede resultar una idea o un consejo muy sencillo. Sin embargo, en innumerables casos hemos encontrado de que las personas instalan el Analysis Services en conjunto con el Data Warehouse, lo cual afecta el rendimiento. Otro punto, que sí, muy pocas soluciones lo tienen, es poder utilizar un servidor de ensayo para procesamiento. ¿Qué significa utilizar un servidor de ensayo? Significa que ustedes van a tener precisamente, primero, van a tener acá su Data Warehouse, acá, este es el Data Warehouse. Típicamente
de este Data Warehouse lo que se va a utilizar para generar y procesar los cubos que se van a alimentar de ese Data Warehouse, pero dentro de esto es un aspecto directo. Y recuerden que cuando el cubo se está procesando, está afectando el rendimiento de este Data Warehouse, ¿verdad? Está afectando el rendimiento del Data Warehouse, porque aquí tenemos el rendimiento, pero también nosotros podríamos tener acá otra estrategia. Dentro de esa estrategia es que nosotros tenemos acá el Data Warehouse. Ese Data Warehouse, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un servidor intermedio, que es este que tengo acá. Y este servidor es el servidor que llamamos de ensayo o servidor de procesamiento. Este servidor, ¿qué es lo que va a hacer? Este servidor acá no atiende a las consultas de los usuarios. Lo único que se utiliza es que yo tengo el Data Warehouse. Cuando yo digo voy a procesar el cubo, lo proceso, se procesa dentro de este servidor, se hacen todas las agregaciones. Recuerde que eso consume memoria, consume CPU, consume específicamente recursos. Y aquí queda el cubo ya en Analysis Services procesado. Pero este servidor no es el que atiende a los usuarios. El que atiende a los usuarios es este otro servidor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos distribuyendo la carga. Tengo la base de datos por un lado, tengo el Analysis Services de procesamiento acá, y mientras este está procesando, este otro cubo está atendiendo a los usuarios. Como se lo podrán imaginar, va a haber un espacio de delta, va a haber un delta ahí que me va a decir el cubo que atiende a los usuarios, que podrían estar desde Excel. Los cubos que atiende, el cubo que está atendiendo a los usuarios desde Excel podría tener, no sé, un día de diferencia, horas de diferencia con respecto a el Analysis Service. Aquí lo que estamos haciendo es precisamente distribuyendo las cargas, que eso es algo bastante importante. Recuerden, ya lo distribuimos en 3 servidores: Data Warehouse, Analysis Services de procesamiento y Analysis Services de consulta. Ya tenemos algo que nos va a poder atender mucho más usuarios. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Estamos viendo que una estrategia es poder distribuir los distintos componentes de Analysis Services, y nosotros determinamos cuáles son los componentes de Analysis Services que queremos distribuir. Aquí tenemos otro ejemplo para poder estar haciendo escalabilidad y alta disponibilidad de Analysis Services. Voy a devolverme acá. Vean que aquí, que en esta opción solo tenemos un servidor que me está atendiendo a los cubos. Solo tengo un servidor, que este es el que atiende las consultas MDX. Pero ¿qué pasa si este servidor llega al máximo de su rendimiento? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces vamos a tener que empezar a distribuir las cargas. ¿Cómo vamos a distribuir las cargas? Lo podemos hacer con esta estrategia. Acá nosotros tenemos, recuerden, este es un servidor de Analysis Services que está atendiendo las consultas MDX. Vean que ahí tenemos los cubos, las consultas MDX, y acá lo que tengo es un balanceador de carga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo específicamente? Primero, vamos a tomar toda la estrategia que ya teníamos. Recuerden, Data Warehouse, Analysis Services, se procesa. Una vez que está procesado, yo tomo la base de datos de los cubos ya procesados y la restauro en este servidor, que sería el servidor A. También lo restauro en el servidor B y creo un nombre virtual al cual los usuarios se van a estar conectando, y tengo aquí un balanceador de carga donde nosotros vamos a poder determinar con ese nombre virtual, y los usuarios se conectan a ese nombre virtual y yo puedo estar haciendo un balance de carga. Entonces ya se distribuye la carga entre 2 servidores de consultas de cubos, que sería el servidor A y el servidor B. Se empiezan a dividir específicamente la carga.
Si ustedes quieren tener alta disponibilidad sobre el cubo, lo pueden lograr con esto. Aquí, precisamente, si se me cae el servidor A, no importa, todavía tengo el servidor B. O podría tener aquí un servidor C, si yo lo quiero, si quiero tener mayor seguridad. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener 3 servidores? La ventaja de tener 3 servidores es de que si ustedes determinan que para atender la carga de trabajo necesitan 2 servidores, recuerden que cuando estén cargando el backup del cubo ya procesado, uno de esos servidores no va a estar disponible, entonces se quedarían con un servidor, lo cual me afecta el desempeño. Cuando tengo 3 servidores, eso me asegura que yo voy a tener siempre 2 servidores, mínimo 2 servidores que me pueden manejar la carga que nosotros tenemos de los cubos. También otra forma de tener alta disponibilidad es que ustedes puedan utilizar lo que sería un clúster de análisis services con los servicios de clustering de Windows. Entonces vean que tengo diferentes estrategias para tener la alta disponibilidad y también todo lo que sería la escalabilidad dentro de el análisis services. Recuerden, tienen que tomar en cuenta la redundancia de datos, la disponibilidad de los cubos, el failover, que ustedes van a tener que tomar en cuenta a la hora de estar analizando. Aquí también, cuando hablamos de escalabilidad, vamos a tener que entrar en otro tema que es importante, que es el particionamiento. Cuando hablamos de alto desempeño, ya hablamos de poder distribuir las distintas cargas, pero también vamos a tener que tomar en cuenta que algunas veces, a pesar de que nosotros dividimos la información en diferentes servidores, siempre vamos a tener que hacer optimizaciones extras. Acá es donde entra el particionamiento. El particionamiento lo podemos hacer a nivel de todo lo que sería el Data Warehouse para la carga de los datos, y también lo podríamos hacer a nivel de el cubo propiamente dicho, porque podemos particionar todo lo que serían las agregaciones. Vamos a ver acá que tenemos diferentes estrategias, por ejemplo, para las bases de datos multidimensionales, utilizar las particiones. ¿Por qué es que nosotros podemos utilizar las particiones dentro del análisis services para aumentar la escalabilidad y el rendimiento? Primero, minimizamos el tiempo de procesamiento del cubo. Si nosotros establecemos que nuestra ventana de procesamiento de particiones va a ser el año, entonces cada vez que cargamos datos y procesamos el cubo, estamos procesando solo un nuevo año que se agrega, o podríamos decir que es un nuevo mes. Recuerden que la cantidad de particiones en SQL Server se aumentó, el soporte para la cantidad de particiones, y ahora yo puedo tener miles de particiones. Entonces, ¿en qué nos beneficia? Nosotros podríamos tener particiones ya sea por año, por mes, por semana, por día. Incluso podrían llegar a tener particiones por hora en soluciones altamente escalables. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Nos genera el tiempo de procesamiento del cubo es mucho más rápido. ¿Cómo podemos hacer las diferentes manejo de particiones? Igual nosotros podemos empezar a dividir la información y actualizar solo diferentes tipos de datos, pero también podemos empezar a hacer algunas opciones, como decir, voy a mantener una ventana dentro de los cubos de 24 meses. Solo me interesa tener 24 meses y no me interesa manejar hasta el inicio del tiempo. Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros vamos a poder estar haciendo. Igual, cuando nosotros tenemos los datos particionados, ya SQL Server o Análisis Services se da cuenta de que tenemos la partición y nos empieza a hacer las consultas ya directamente hacia la partición que nosotros tenemos. Hay unas mejores prácticas en cuanto a lo que sería la creación de particiones. Aquí tenemos algunos números en donde nosotros tenemos de que usualmente se recomienda 20 millones de filas por partición. Ahí tenemos que determinar el tipo de almacenamiento que vamos a estar utilizando. Va a ser MOLAP o va a ser ROLAP. Entonces, aquí nosotros podríamos decir el tipo de almacenamiento para cada partición.
En este caso se recomienda igual MOLAP para muchas agregaciones, podría ser periódicamente consultadas MOLAP o ROLAP en el caso de que nosotros no tengamos que estarlo consultando de forma inmediata. Recuerden que dentro de todos esto, los discos son bastante importantes para poder tener bastante buen rendimiento con todo lo que sería la entrada o salida, que ya les mencioné lo que serían los discos de estado sólido. Entonces ven de que nosotros podemos determinar todo lo que sería las particiones de los MOLAPs para determinar cómo lo vamos a estar haciendo y la escalabilidad de forma interna. Acá tenemos aquí un ejemplo de cómo podemos utilizar todo lo que serían las particiones dentro de nuestro Analysis Services y podemos determinar igual cuál va a ser el nivel de agregaciones que vamos a tener para esa partición. Igual, recuerden, para las particiones que tienen los datos más recientes, usualmente el comportamiento de los usuarios es que quieren ver más detalle. Entonces vamos a tener que tener mayor porcentaje de agregaciones ya previamente procesadas. Sin embargo, cuando tenemos ya datos más antiguos, usualmente los usuarios se enfocan en datos globales. Entonces no necesitamos tantas agregaciones de nivel de detalle. Pero eso ustedes lo pueden hacer igual con las herramientas de log, con las herramientas de simulación que les mostré anteriormente, para que ustedes puedan determinar cuál es el nivel de agregaciones que ustedes necesitan dentro de sus particiones. Aquí tenemos un ejemplo ya típico, ya para ir cerrando este webcast. Esta es un ejemplo de escalabilidad. En este ejemplo de escalabilidad estamos haciendo el uso de balanceadores de carga y estamos asumiendo que van a existir reportes operacionales normales que están haciendo consultas directamente hacia los cubos. Recuerden, eso es completamente típico. Por ejemplo, ustedes no es cierto que siempre los usuarios se conectan por Excel para hacer los análisis de los cubos. Muchas veces hay una serie de reportes fijos que el usuario quiere consultar. Por ejemplo, el resumen de las ventas históricas. Entonces, esa es información que está dentro del cubo, pero se monta como un reporte dentro de Analysis Services. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Lo que tenemos acá es, primero, empezamos con nuestros servidores de Analysis Services. Vean que tenemos dos. Tenemos dos servidores de Analysis Services, o pueden ser tres. Y tenemos un balanceador de carga. El balanceador de carga nos permite distribuir todas las consultas de MDX, todas las consultas que van hacia nuestros cubos, hacia cualquiera de esos dos servidores. Además, esta solución nos da alta disponibilidad. Si falla alguno de estos servidores, vamos a tener la posibilidad de atender las consultas. Baja el rendimiento, pero seguimos dando el servicio. Tenemos este balanceador de carga. También tenemos aquí los Reporting Services. Los Reporting Services también tenemos dos de Reporting Services. Tenemos el Report Catalog, que igual este Report Catalog puede estar en un clúster de SQL Server, e igual tenemos ahí la alta disponibilidad. Tenemos dos servidores para poder distribuir la carga, para poder tener alta disponibilidad, y sobre estos tenemos un balanceador de carga. Entonces, ¿cómo es que tenemos acá? El usuario va a poder hacer diferentes formas de consultas. Los reportes generales, globales, que son fijos, los puede hacer a través de esta vía, que se va a ir por alguno de estos servidores y va a llegar aquí al cubo. También cuando tenemos aquí el usuario que utiliza Excel, lo que va a hacer es de que vamos a entrar por acá. Entonces ven de que igual vamos a en cualquiera de estos dos escenarios tenemos alta disponibilidad. Recuerden, estos cubos son solo cubos de consultas. Tenemos también los cubos de procesamiento o los servidores de Analysis Services de procesamiento y los servidores de el Data Warehouse. Entonces aquí lo que hacemos es precisamente dividir todos los distintos componentes. Entonces con esto vamos cerrando la sesión de hoy sobre escalabilidad. Como pueden ver, tienen que pasar por diferentes etapas. Primero, evaluar si necesitan ustedes
una solución como esta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 servidores, o si lo que están atendiendo son 20 usuarios, perfectamente lo van a poder administrar con un único servidor. Pero si empiezan a atender miles de usuarios, ahí se van a tener que escalar. Y primero tienen que medir para después tomar alguna de estas estrategias que nosotros podemos tener.